Hola, buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Bueno, mi nombre es Lina Marcela Mejía Monsalve, soy estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, curso el tercer semestre, junto con mis compañeras Juliana Hidalgo, Alexandra Mejía, Jessy Mariana, conformamos el grupo 1 de legislación laboral y estamos realizando una práctica sobre todo el tema laboral, todo eso laboral, ¿cierto? Nos basamos en una empresa en la que trabajamos y escogimos trabajamos nosotros, Inversiones JBM. Y ese es el motivo del encuentro. Un poco como de lo que saben acerca del contrato, sus beneficios, todos los tipos de contratación, y nos como que retroalimentemos un poco la información. Empecemos entonces por presentarnos. Juan Diego. Buenas noches a todos, mucho gusto. Mi nombre es Juan Diego Giraldo, como acaba de decir mi compañera, soy abogado, hago parte de la empresa JBM desde el punto de vista jurídico, los asesoro para todos los temas de contratación estatal que se adelantan dentro de la empresa. Aclaro, directamente no estoy vinculado por un contrato de trabajo, sino que yo presto mis funciones como contratista, o sea, es decir, prestador de servicios jurídicos, única y exclusivamente para los temas de contratación estatal. Perfecto, o sea que Juan Diego nos puede contar bastante sobre el tema, nos puede retroalimentar harto la información. Un poquito, conocemos algunas cositas de temas laborales, no muchas, pero sí tratamos de estar también informados. Perfecto. Karen, adelante. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Karen Diana Rabe, soy enfermera. Actualmente en la empresa Construcciones e Inversiones JB me ocupo el cargo de auxiliar administrativa. Pues me ocupo de más que todo mantenimiento de redes de gas, pasar el reporte y pues esas cosas. Y tengo comunicación con contabilidad para poder llevar todo el control de los gastos de la empresa. Perfecto. Bueno, cuéntenme un poco ambos si tienen como bien definido qué es el concepto de qué es un contrato de trabajo. Karen, dale. Ok. No se peleen por el primer lugar. ¿Quién inicia? Uno a la vez. Dale, Karen, dale. Bueno, no, pues tengo un concepto muy superficial, por así decirlo. Un contrato son acuerdos de personas, en este caso, donde ponen ciertas condiciones para el trabajo y donde pautan ciertas responsabilidades. Bueno, Sí, básicamente es eso. Un contrato de trabajo son acuerdos de voluntades en donde dos o más personas se ponen de acuerdo, sí, se ponen de acuerdo en condiciones específicas de trabajo, sean de manera verbal, sea de manera escrita, porque son medios de contratación en Colombia. Y simplemente nos ponemos de acuerdo en decir en qué momentos trabajo, cómo trabajo, la remuneración que voy a tener por ello y si los contratos básicamente están sujetos a un tiempo específico o a manera indefinida. bueno, sí, lo que dice Juan Diego realmente es, y según el artículo 22 que nos da, el Código Sustantivo de Trabajo que nos da la definición, nos dice que un contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, ya sea natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Entonces es como tener un lazo con una empresa y tener ciertos beneficios. Básicamente es eso. En JBM, según hemos estudiado el contrato, todos poseemos un contrato, a diferencia de Juan Diego, que es por prestación de servicios. Tiene un contrato un poco diferente al de nosotros, no al de Karen y el mío.
Claro, sí, eso es cierto. En esencia, a mí no me pagan, por llamarlo de alguna manera, por cumplir unos horarios establecidos, sino básicamente lo que se me encomienda, poderlo resolver de la manera más óptima posible, independientemente de que esté en oficina o no esté en oficina, o que trabaje directamente acá en mi oficina o lo haga por fuera. Es una profesión más como liberal, por llamarlo de alguna manera. Entiendo. Karen, ¿qué tipo de contrato maneja usted dentro de la empresa? Lo tengo a término indefinido. ¿Tiene claridad como de qué clases de contrato existen en sí? Bueno, yo le cuento. Nosotros tenemos contrato a término indefinido en la empresa, pero en sí existen tres tipos de contrato: fijo, indefinido, obra o labor. Y ya está el ocasional o el accidental o transitorio. Serían como los cuatro tipos que hay, pero en sí son tres los que más se manejan. Los contratos tienen ciertos puntos donde nos especifican cuánto vamos a ganar, beneficios, derechos, deberes. Nos da como todas esas cláusulas, nos da como todos esos puntos que debemos tener en cuenta en el momento en que se comete una injusticia, en el momento que debemos hacer algún reclamo, para saber a qué debemos acogernos en la empresa, ¿cierto? Juan Diego, pasa lo mismo con con su contrato que es por prestación de servicios. Juan Diego, yo no lo escucho. ¿Sí me están escuchando? Y ahora sí, te repito la Estaba pregunta. como corta. Sí, ahora sí. Qué pena, sí. Te repito la pregunta. ¿Tu contrato tiene estos mismos puntos como como contrato de prestación de servicios? No, en esencia no. Básicamente un contrato de prestación de servicios es como un ala pequeña de los contratos de trabajo. Como les decía hace un momento, yo soy independiente de mi profesión, la seguridad social la asumo yo como independiente, no estoy sujeto únicamente a cumplir horarios en la empresa, no, ni siquiera exclusivamente a trabajar para la empresa, disculpen, JBM, sino que yo puedo ejecutar diferentes contratos a la vez y asimismo cumplir con las metas que se me están encomendando en este momento. Mi contrato puntual está a un término de un año calendario. Pues lógicamente por estos temas del COVID y el aislamiento en el que hemos estado, llegué a como un acuerdo también con la empresa de una suspensión o pues bajar la remuneración como tal, por llamarlo de alguna forma, pero yo no estoy sujeto directamente a esas condiciones específicas de los contratos por regla general. Yo lo único que debo de hacer en esencia, como les digo, es cumplir con el encomendado que a mí se me ha dado. ¿Cuál es? Exclusivamente asesorar a la empresa en temas de contratación pública, lo que es licitaciones, selección abreviada y que todos aquellos documentos o licitaciones tipo que nosotros hagamos estén dentro del margen de la ley y podamos ser unos buenos proponentes con el Estado para así poder desarrollar el objeto que tenemos dentro de la empresa, que es la construcción. Pues palabras más, palabras menos. Esto tiene otras cosas más específicas, pero por regla general es así. Perfecto, entiendo. Bueno, los contratos de trabajo poseen ciertos elementos, ustedes los conocen. Pero los elementos Karen, específicos, esenciales, Los elementos en sí. mm,
A ver, elementos del contrato. El salario, obviamente, cuánto voy a recibir por remuneración. ¿Quién es pues en el contrato debe ir especificado quiénes son mis jefes, quién va a ser mi jefe inmediato. Mm, no sé, Juan Diego, ayuda. Bueno, si mis clases de derecho laboral no me fallan, básicamente son dos elementos esenciales, los cuales son subordinación, es decir, que yo tenga jefes o reciba órdenes de alguien superior jerárquico dentro de la empresa, remuneración salarial, que no puede ser menos del mínimo, y prestación personal del servicio. Es acá donde vemos la diferencia con el contrato de prestación de servicios que yo en este momento ejecuto. Yo no tengo una prestación personal en mi puesto de trabajo, porque en sí no tengo puesto de trabajo, ¿cierto? A diferencia de ustedes dos, que por ejemplo deben de estar en la oficina, en sus respectivos lugares o módulos de trabajo, deben de tener unas horas de entrada, unas horas de salida, y a la vez también una remuneración. Yo no tengo ni hora de entrada, ni hora de salida, ni puesto de trabajo, pero sí remuneración. Aunque no es con ese mismo nombre que se tiene dentro del contrato que yo manejo, pero pues en esencia es lo mismo, un salario, una remuneración, una bonificación, unos honorarios en mi caso de contratista, así se denomina, es decir, recibo un dinero. Pero básicamente esos son los tres elementos esenciales del contrato. Exacto, sí. Juan Diego tiene toda la razón. Karen también nos ayudó con parte de la respuesta. Sí, son tres. Prestación de servicio, personal de servicio, que es cumplir las labores encomendadas y cumplir con el horario pactado con la empresa. Recordemos que no hay un horario fijo, hay un horario recomendado y unas horas laborales, pero en sí es el que se pacta con el empleador en el momento en que se tiene una entrevista, en que se firma un contrato. Esta remuneración, que es recibir de manera oportuna y en los periodos pagaderos el respectivo salario acordado, y esta subordinación, que es respetar las directrices emanadas por los jefes inmediatamente, disculpen, superiores o auditores de cualquier otro que se asemeje a esto. Bueno, hay otro temita que quiero que Juan nos cuente y es que nos hable sobre los tipos de contrato. Tipos de contratos. Bueno, básicamente son dos, verbales y escritos. Sí. Los contratos escritos por su mismo nombre son los que rezan sobre un documento en los que las dos partes a un acuerdo bilateral, tanto empleado como empleador, se ponen de acuerdo en sus condiciones de trabajo, ¿cierto? Pues no hay mucho problema porque es el que está escrito, ¿cierto? Y también existe el contrato verbal, en el que nos ponemos de acuerdo empleado y empleador para desarrollar unas funciones específicas, con unos horarios específicos, con un puesto de trabajo específico. Es decir, tiene toda la validez, toda la misma fuerza de un contrato escrito, simplemente que es de manera verbal. Esto es muy utilizado, por ejemplo, en la construcción informal. Me explico. Eh, yo busco un maestro de obra o un ingeniero o alguien que sepa pues de construcción y le pido que me haga un arreglo en mi casa o le pido que me construya mi casa en el lote que yo tengo. Y él me dice, listo, perfecto, yo le cobro por la construcción, tanto por mano de obra. No existe un contrato escrito entre los dos, pero sí existen obligaciones y deberes. Los deberes míos es darle el dinero como nos hemos puesto de acuerdo. Por lo general es la mitad al principio del trabajo, y la mitad restante se divide en dos. O sea, un cuarto cuando se está en la mitad de la ejecución de la obra y el restante al final. Pero no significa que esto sea una regla general, simplemente son recomendaciones que se tienen. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque aunque no existe de manera escrita, lo hemos acordado de manera verbal.
me piden un valor determinado, ese valor yo pago una parte y luego la parte que queda deudando en dos contados. Y la obligación del cual es entregarme mi propiedad, mi casa ya pues como lo consideramos en obra blanca, en obra gris, en obra negra, con todos los acabados, como nos pongamos de acuerdo. Bueno, pero Eh, entonces con lo que usted me dice, el contrato verbal, la validez que tiene, ¿de qué depende? ¿Solo de la palabra? Bueno, la validez se da primero en la palabra de las personas que sean capazmente y legalmente puedan contratar, ¿cierto? Y lo otro, para yo poder probar el contrato de trabajo verbal, las recomendaciones sí es tener testigos, porque es uno de los medios probatorios en los que yo puedo decir existe realmente en el mundo jurídico este contrato, que existan dos, tres personas más presentes, lógicamente también que vean que la obra se esté ejecutando, pues el ejemplo de la casa, entonces se vuelve también algo tácito, porque él no va a estar trabajando, por ejemplo, gratis, ¿cierto? Eso es básicamente, aunque mi recomendación no sería tener un contrato laboral en estos momentos de manera verbal, sino de manera escrita, para yo poder tener como un sustento o un documento en el cual yo pueda decir, venga, me están incumpliendo o no me están incumpliendo. Porque ¿qué pasa con los contratos verbales? Lo acordamos hoy de una buena manera y al otro día lo pueden dejar tirado y pues si no tengo ningún dato específico del empleado en este caso, ¿cómo hago para que él me responda a mí? A diferencia de con un contrato como tal físico o firmado, yo como mínimo tengo la posibilidad de que pueda perseguirlo judicialmente por vía de un proceso, ya sea ejecutivo para cobrar o ya sea de cualquier otro índole, pero así pues puedo como salvaguardar un poco más mis derechos. Tiene toda la razón. Por eso normalmente una empresa legalmente constituida siempre tiene esas metodologías de contrato escrito, donde se deja muy claro como los deberes y los derechos de cada parte, donde se especifica todo, su salario, su horario, cláusulas que pueden ser como causales para despido, eh, donde se pone una fecha exacta de un periodo de prueba donde es completamente legal cancelar el contrato por el empleado, no cumplir como con las expectativas para las que fue contratado. Entonces, por eso se firma un contrato normalmente en toda empresa. Bueno, pasemos de pronto como otro temita, para que Karen nos hable un poco. Karen, háblenos sobre las condiciones de trabajo. Lo que usted cree que se están cumpliendo según el contrato que usted firmó y las que tiene actualmente en el puesto que ocupa. Listo, Lina. Las voy a dividir en dos. Voy a poner unas condiciones físicas y otras organizacionales. Esas de forma positiva. También pues voy a agregar como unas negativas desde mi punto de vista pues como enfermera, ¿cierto? Porque pueden pasar. En el punto de vista de las condiciones físicas, que son las positivas, puedo decir que cuento con un lugar de trabajo con buena iluminación. Tengo un puesto de trabajo en específico. Me están dando todos mis elementos para yo cumplir mi función dentro de la empresa. Y en la parte ya organizacional, puedo decir que cuento con un horario laboral que me lo respetan, no me extienden enviándome de pronto más cosas que tengo que hacer. Cuento con todas mis prestaciones sociales, con el pago de todas mis prestaciones sociales, todo está al día, mi salario me lo pagan el día que es y pues el valor que pautamos pues en el contrato. Pues eso como a nivel superficial. Digamos, nivel negativo, digamos, las condiciones negativas que de pronto se ven dentro de la empresa, puede ser que yo que estoy en el área administrativa,
y pues mi compañera Lina también me lo puede decir. A veces, pues una condición negativa es que de pronto podemos tener lesiones oculares por mantener pues enfrente de una pantalla, o podemos tener lesiones a nivel de la columna en sus distintos niveles, perdón, una mala postura. A veces pues en la empresa no se vela, aunque siempre pues el contrato trata como de que el empleado esté bien en cuanto a su trabajo como su salud. Pues eso como, eso le puedo aportar. Ya si Juan Diego quiere aportar otra cosa, pues. Me las dan todas a mí. No, pero es valioso la No, ¿sí? no, yo No, qué pues usted tiene nuevo. algo más que aportar porque pues no cumplimos como con lo mismo porque usted está desde casa, usted también puede aportar otras condiciones. Bueno, teniendo presente como tal las condiciones de trabajo con esto que estamos viendo ahora del COVID-19 como tal, podemos decir que no existe una regulación específica o exacta en cuanto al teletrabajo. Yo me voy al siguiente imaginario que podría llegar a suceder. Tenemos, bueno, en este caso ustedes tienen una seguridad específica, ¿cierto? Para su, estamos de acuerdo, está ahí, ¿cierto? Pero si yo por eso estoy en casa, estoy trabajando recostado en el mueble y a raíz de que esté trabajando de esa forma que para mí me parece cómoda, tengo una lesión en la columna por el teletrabajo. La seguridad social, en este caso la ARL, podrá cuidar o no podrá cuidar este punto o en su efecto más puntual. Responderá o no responderá en por expresión que puede ser un accidente laboral o una enfermedad laboral, pero mi casa no es mi centro de trabajo, ni en donde se está teniendo como la parte fuerte de mi trabajo como tal para cumplir con lo encomendado. ¿Sí me hago entender con esto? Sí. O sea, básicamente lo que quiero enunciar en este punto es el teletrabajo o por el tema de todo lo del COVID y el aislamiento, no está bien regulado en Colombia, a mi manera de ver las cosas. Y posiblemente si llegan muchos temas de demandas y estos temas pertinentes ante las ARLs, hasta qué punto ellos dirán si respondemos o no respondemos por este teletrabajo, porque en el contrato de trabajo de cada uno de ustedes no está este trabajo. Por ejemplo, el mío no, y pues yo pago mi seguridad social como independiente, pero no sé si en el de ustedes se haya analizado y que existe también teletrabajo. Entonces el tema como tal de las condiciones laborales se va un poco como más amplio también, pienso yo. Y aunque muchas veces Pues no por todo se lo que está quiera pasando, sí. evidenciar, ¿sí? ¿Cómo? No se te escuchó bien. Por todo lo que está pasando ahora, sí. Ujú. O sea, por eso mismo lo planteo yo. ¿Hasta qué punto el teletrabajo estará bien regulado en los propios contratos también de trabajo de cada uno de nosotros? Claro que existen acuerdos de voluntades, por supuesto. O sea, internamente muchas empresas, entre estas en las que nosotros trabajamos, se ha acordado teletrabajo. Pero ¿hasta qué punto el teletrabajo sí nos podrá dar? ¿O hasta qué punto también diríamos, no, realmente esto sí está siendo eficiente? Los colombianos estaremos preparados para el teletrabajo como tal, la responsabilidad que esto trae, estar directamente en casa. Bueno, pero por otro lado, bueno, eso es como un interrogante, ¿cierto? Que pienso Claro, que a simple vista se puede ver que no estamos muy preparados. Pero otro interrogante que nos trae y otro tema como a colación con lo del COVID-19 es los contratos de trabajo y las empresas. En medio como de esta crisis, ¿qué tan legal es la terminación de un contrato, la licencia no remunerada?
la suspensión de contrato, el adelanto de vacaciones, todos estos temas que nos están trayendo como, digamos, por salvaguardar un poquito la empresa, los intereses de la empresa, pero poniendo por otro lado al empleado como en un punto crítico donde muchas personas no saben qué hacer, sin un ingreso, sin un trabajo, en este momento donde realmente se necesita una estabilidad. Bueno, son varias preguntas juntas que trataré de responder desde la más complicada, que en ese momento sería el despido del personal. Sí, es legal despedir a alguien en Colombia en cualquier momento. ¿Cuál es la consecuencia? Es un despido injustificado. ¿Qué debo de hacer si es la empresa? Indemnizar. Pues palabras más, palabras menos. No, Juan Diego, como empresa, por ejemplo, las despido a ustedes dos de sus sitios de trabajo. Yo lo puedo hacer y los indemnizo. Pues sencillo ese punto ahí, y ahí estoy cumpliendo con todos los preceptos nacionales, claro que sí. También una de las preguntas más complicadas sería la suspensión temporal de trabajo, ¿cierto? De contratos de trabajo. Fue un gran boom en Colombia la primera empresa que lo hizo, que fue el Café Oma. Pues su nombre comercial es Oma Café, ¿cierto? Ellos suspendieron de manera masiva los contratos de trabajo de todos sus empleados. Y el primer concepto que dio la Corte, porque subió inmediatamente a revisión, era que no se podía hacer. Pero OMA se fundamentó como tal en el artículo del Código Sustantivo del Trabajo, donde decía que era fuerza mayor, y argumentaron jurídicamente por qué consideran que era fuerza mayor la suspensión de contratos y que no tenían, desde el punto de vista económico, cómo sostener su planta o todo su personal específicamente. En su momento se vio como, uy, no, no se puede hacer, ¿cómo si es de manera macro que están suspendiendo contratos? Ellos jurídicamente salieron bien librados de este pleito, porque dijeron, listo, están cerrados los aeropuertos, que son los puntos fuertes comerciales de nosotros, están cerrados centros comerciales, que son puntos fuertes de nosotros en cuanto a ventas. Si yo no vendo, no tengo cómo tener líquido, dinero, capital para pagar la nómina. Yo no puedo sostener una nómina que no tengo cómo pagar. Palabras más, palabras menos, eso es lo que se comenta. Y si me voy a una luz social, eso es cierto, centros comerciales están cerrados, aeropuertos están cerrados, terminales de transporte están cerradas. Entonces, si en estos lugares que ellos trabajan o son sus puntos o tiendas satélites de Café Oma están cerrados, entonces ¿cómo van a tener el capital para hacerlo, cierto? La suspensión de contrato es válida también siempre y cuando sea de mutuo acuerdo. Recordemos acuerdos de voluntades de manera bilateral. En este caso, tanto empleador como empleado se deben de poner de acuerdo para la suspensión del contrato, que no es lo más ideal, lógico, no es lo más ideal, porque son familias, son hogares completos que dependen de la remuneración que se está dando de sus puestos de trabajo. Pues todos quisiéramos quedarnos en casa, pero los deberes y las obligaciones que tenemos no paran. Y nos siguen llegando servicios, nos siguen llegando todos los gastos, todas las deudas que tenemos, y pues el capital se nos va agotando para poder decir si los asumimos. Ahora, las vacaciones adelantadas, antes de un año, el empleador las puede dar. Me explico. Si ustedes no llevan un año de trabajo como tal dentro de la empresa, ¿me escuchan bien? Escuchaba como un poco cortado. Si ustedes no llevan un año de trabajo dentro de la empresa, dentro de JBM, el empleador puede de manera autónoma decirles adelanto las vacaciones y pagar todo lo que son temas prestacionales referente a las vacaciones, y no hay ningún problema por esto, ¿cierto? Tampoco es lo ideal, pero me pongo también en la posición de empleador. No estoy
recibiendo o usufructuándome de vida social, debo de pagar una nómina. ¿Qué es lo que trato de hacer? Dentro de los marcos legales, les doy vacaciones y ya también estoy cumpliendo con un precepto constitucional, que son las vacaciones proporcionales a mis empleados cuando ya tienen un año, cuando ya tienen 2 años de trabajo, que es cuando más se pueden acumular las vacaciones, 2 años, 15 días. Entonces ya cumplo con esto, les pago, están en casa, estoy ayudando con el aislamiento obligatorio y preventivo y a la vez estoy tratando de buscar la solvencia de mantener la empresa, de no cerrarla, de no declararme en quiebra, de no despedir personal. Son maneras o estrategias que se han encontrado en esta manera para poder cumplir el aislamiento, pues, las normas de bioseguridad que nos están dando. Qué pena, se me pasa la otra pregunta, la última que me hizo. No, fue terminación de contrato, la licencia no Y remunerada. adelanto de primas. No, me parece no lo había tocado, pero pues también es un buen tema. Igual pienso yo que ese más que como incumplimiento o algo, es un beneficio muy grande que la empresa haga un adelanto de prima. Sí, claro, en cierta forma Sí, sí, la porque es una verdad que manera de sostener a sus empleados. sí. Es que básicamente en estos momentos debemos de pensar no tanto si soy empleado, empleador o contratista. Lo que realmente deberíamos de hacer es busquemos las estrategias de cómo nos ayudamos entre todos. Lastimosamente los medios de comunicación nos han vendido que el Estado nos está ayudando, nos está dando subsidios, nos está apoyando tanto a los pymes como a los empresarios en Colombia y realmente vemos que no. De manera pues casuística, yo asesoro 3 tintorerías acá mismo en la ciudad y ninguna ha recibido apoyo por parte del Estado. Y son tintorerías ya reconocidas, pero no, 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 no se les ha prestado ningún tipo de apoyo. Entonces, ante el abandono estatal, que hay que buscar estrategias dentro de la empresa. ¿Para qué? Para no cerrarla. Porque lastimosamente ese sería el extremo que ninguno quisiéramos que llegara, pero acá es donde todos debemos de ceder un poco, trabajar desde casa, entonces esto de alguna manera lo que alivia es el auxilio de transporte, que entre el auxilio de transporte de un empleado puedo que no signifique mucho, pero si yo tengo 300 o 400 empleados y me estoy de alguna manera ahorrando provisionalmente el auxilio de transporte, ese dinero también que se va convirtiendo en un líquido para empezar también a solventar la empresa de alguna forma. Bueno, sí, en cuanto a esto, pienso que el estudio que hemos hecho acerca del contrato, los cumplimientos de la empresa y cómo la empresa se ha comportado ante esta emergencia, pienso que han sido muchos los beneficios porque pues hasta el momento contamos aún con nuestro trabajo y no nos ha faltado una quincena, no nos ha faltado nada y sabemos que en cualquier momento volveremos a estar allá, si todo sigue bien. Bueno, Así haciendo que ya como una retroalimentación en general, de lo que hemos hablado sobre el contrato, sobre lo que conocen del contrato, sobre lo que ustedes saben que tienen en la empresa, ¿qué más tienen como para añadir? Karen, Ay, pero ¿por qué no? Usted es que habla. No sé, de la remuneración, si usted tiene claro en qué momento, por ejemplo, hay un incumplimiento de contrato y usted puede hacer alguna reclamación. No sé si usted tenía claro en cuál fue su periodo de prueba, como todas esas partecitas básicas del contrato que debemos tener conocimiento porque en algún momento nos puede servir para hacerlo cumplir, porque pueden pasar injusticias. siguiente pregunta, por favor. Next. Yo tenía claro cuál era el periodo de prueba. Sí, por ejemplo, mi periodo de prueba era de 3 meses. 3 meses. Yo ya pasé esos 3 meses. Tengo, pues, bueno, tenía en ese momento, cuando empecé,
muy claro que a partir de la fecha donde ya habían pasado esos 3 meses, no me podían de pronto mm, pasar una carta diciéndome que no, que simplemente yo no cumplí con mi periodo de prueba cuando ya lo había superado. Eso por un lado, obviamente pues yo puedo mostrar mi contrato y decir, venga, qué pena, pero es que aquí está pues escrito esto y pues yo estoy laborando desde tal fecha. Otra pues obviamente es en cuanto a las jornadas laborales. En el contrato está establecido que nosotros pues trabajamos de 7 de la mañana a 12 de mediodía y de 2 a 6 de la tarde. A mí no me pueden decir es que usted simplemente trabaja hoy hasta las 9, así porque sí, porque pues obviamente también estarían incumpliendo el contrato, también lo puedo sacar y decir, venga, qué pena, pero es que aquí está escrito. Bueno, eso sería una forma de acoso y explotación. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En cuanto A a ver, los sábados, en cuanto a los dominicales, ¿sabía que tiene derecho? pues, a ver, yo, por ejemplo, tengo que cumplir un horario un sábado, solo el sábado, que es de 7 a 12 de mediodía. Yo tengo derecho después de 12 a estar libre, a que ya pues no me demanden más cosas en el trabajo. Los domingos no trabajo y festivos tampoco. Bueno, pues Y sí, hasta el momento no, pues, no me han requerido esos días. según lo escrito pues por la ley, son 8 horas de trabajo. Entre semanas se llega a un acuerdo de tener las horas del sábado. El sábado también se puede tener libre y que los domingos son ya como el espacio que uno tiene para descansar después de haber cumplido con las horas semanales de trabajo. Bueno, a términos generales es así. Y así pues también se maneja en la empresa. Pero recordemos también que existen contratos con horarios de trabajo rotativos. Exactamente. En ocasiones que se manejan 2 turnos, que no es lo recomendable porque serían 12 horas de trabajo. Ahora que se están manejando 3 turnos, por ejemplo, los agentes de seguridad mañana, tarde y noche. Entonces, también dentro de lo general se puede estipular los conceptos de rotación de horarios o de puestos de trabajo cuando es el caso Pero son del- variaciones que también encontraríamos en la dentro del remuneración, contrato. dentro del contrato y en la remuneración, Sí, ya que claro, por supuesto. entran en juego las horas nocturnas, Claro, las las de horas guardias. dominicales, las horas nocturnas dominicales o las sextas no dominicales o festivas diurnas o nocturnas. Sí, ya empiezan unos, Una unas serie de variables cambios. también, exactamente. Pero sí, en términos generales la empresa maneja es sus horarios estándares. Bueno, ¿qué retroalimentación en general queremos hacer como ya para finalizar este encuentro? ¿Qué observación, qué retroalimentación acerca de nuestro contrato, de nuestro desempeño en la compañía, de nuestros beneficios como empleados? Karen, ¿Vamos a hablar? Ay, pero yo, ¿por qué, Bueno, Juan? Hable. yo empiezo como auxiliar administrativa también, compañerita de ustedes. Pienso que lo estipulado por la empresa en su contrato hasta el momento ha sido cumplido a cabalidad. Nos ofrecen una remuneración, nos ofrecen unos beneficios. Ahora con esta pandemia, pues realmente se ha portado muy bien con nosotros. Eh, yo pienso que el contrato se cumple a cabalidad. Como retroalimentación y como sugerencia, ¿qué diría yo? De pronto, el lugar de trabajo. Pienso que las oficinas podrían estar ubicadas en un mejor lugar, un poco más cómodo, sería como lo único. Pero de resto,
que eso ya va pues También como considerar, en cuanto a condiciones de trabajo, pero de resto el contrato se cumple a cabalidad. sí, solo que, pues, por ejemplo, en este momento que estamos viviendo esta pandemia, deberían reconsiderar como modificaciones en cuanto al contrato, porque pues obviamente estamos en teletrabajo. Era la situación que ponía Juan. Si la ARL de pronto respondía por cosas que pasaran dentro de la casa en un horario laboral, no porque estábamos fuera de la oficina, simplemente no nos íbamos a responder, no nos iban a responder, perdón, El manejo de horario, porque estábamos en teletrabajo. y el manejo de horario, porque hablo por mí. Yo soy muy desordenada en cuanto a mi horario de trabajo, porque pues obviamente uno en la casa, uno se levanta a hacer pues las cosas, el oficio, que no, pues que hay que salir a hacer algo o que hay que hacer el almuerzo, entonces pues eso también como que interrumpe un poco la jornada laboral. También se tendría que pues, mirar esa parte y los riesgos dentro de la casa, porque obviamente, por ejemplo, Lina y yo que estamos en la parte administrativa podemos correr los mismos riesgos, por ejemplo, de salud, alguna lesión pues, en la espalda o algo así. Igual seguimos con los mismos riesgos. Y pues esa sí sería la incógnita de si de pronto la ARL nos respondería o no. Eso se debería mirar también. Bueno, en este caso yo no tengo muchos inconvenientes con los temas de la ARL, por lo que les decía, yo soy independiente, ¿cierto? Entonces, todo el tema de salud, pensión, riesgos profesionales, los asumo de mi cargo. Pero, por ejemplo, yo no me traigo trabajo para la casa, todo lo hago en la oficina. Y en la época de aislamiento obligatorio me ha tocado traerme. Entonces, ¿ahí qué hago, no? Es complicado ese punto. Yo sí la única recomendación que haría es que se reformularan los contratos o como se llama de manera comercial, otro sí dentro del contrato o una cláusula extra donde se especifique exactamente todo lo del tema del teletrabajo, cómo va a ser trabajo en casa y todas estas situaciones, si voy a tener también horarios específicos, porque también se podría dar. Pues yo sé que ya hasta el momento conmigo ni con mis compañeros cuando he hablado muy poco, pero por ejemplo que me llamen a las 2 o 3 de la mañana, no es que necesito esto a primera hora, venga, yo a las 3 de la mañana estoy durmiendo, no, pues usted está en su casa, Exacto. sí, pero no es mi hora laboral. Entonces, si me piden algo a medianoche de la mañana o a las 5 de la mañana, estoy trabajando una hora extra diurna, nocturna, dominical, festivo, ok, si me hago entender en ese punto. Se debe Sí, para mí totalmente. tener esto muy claro, para yo saber también y ser juicioso y decir, venga, qué pena, es que de 7 de la mañana a 2 o 3 de la tarde, jornada continua, estoy trabajando y este es mi horario laboral. A las 3 y 1 minuto ya salí. Así esté en mi casa, ya salí de trabajar. Entonces son situaciones que yo Completamente. digo serían muy interesantes reformular, tanto para dar validez al contrato como para darle una buena sanidad a todo. Yo también tener esa responsabilidad de decir, estos son mis turnos laborales y me voy a dedicar a esto. Ya cuando yo termine 1 minuto después, yo ya vuelvo a ser el hijo, el papá, el hermano, el tío, el nieto, el resto de personas que soy, así estén en el mismo lugar. Para mí eso debe ser importante porque esto se vuelve un detonante que en algún momento va a ser un problema. Venga, qué pena, es que mi horario de trabajo no son las 8 de la noche ni las 9 de la noche. Entonces, si yo se lo digo a mi jefe, entonces usted no me hace el favor, no es que no se trata de hacer o no hacer el favor, se trata de respetar jornadas laborales. Y esto en derecho se da para toda interpretación y la interpretación siempre para quién se va a dar o a favor de quién en esencia, del empleado y más aún cuando existe en este caso el contrato escrito. No es que mi contrato dice que yo trabajo de 7 a 3 o 4 de la tarde y tengo 1 hora o hora y media de, de almuerzo. Y ya después de ese momento ya no soy más empleado. O sea,
ya estoy en mi casa, ya soy otra persona o lo que sea. Pero en ese caso, yo pienso que sería como más una recomendación a mejorar que cualquier otra situación diferente. Bueno. Bueno, y según todo esto, ¿qué mecanismos, como por último, qué mecanismos para mejorar y contribuir a la proponen para mejorar la estabilidad laboral en la empresa? ¿O qué medidas, ¿Vale? qué mecanismos o qué medidas recomiendan? Ya me va a poner a hablar a mí. Sí, de sobra, claro. No, porque hable Yo ya he hablado lo suficiente, yo acabo de soltar el micrófono. déjeme lo pienso. Muy bien. Por lo menos de a Déjeme lo miro. una medida de mejoramiento. Me repite, no se le ¿Qué escuchó. mecanismo o medida de mejoramiento establece o propone para mejorar la estabilidad laboral en este momento? Primero debe existir un diálogo, no tan estrecho entre empleado y empleador, pero sí debe estar presente, porque muchas veces era lo que hablaba Juan Diego, no tienen presente que nosotros también tenemos pues como una jornada laboral, que pues salimos en la casa, eh, estamos cumpliendo con una jornada. ¿Por qué? Porque esto nos puede llevar a un estrés laboral, por decirlo así, porque obviamente ellos nos están respetando, por ejemplo, nuestros espacios de descanso, porque simplemente piensan que no, pues estamos en la casa, entonces vamos a estar disponibles 24/7. Y eso pues no debería ser así, hablando pues ya de la pandemia. Eh, ay, no sé. Entonces, así, en sí la idea que usted establece, propone, es el diálogo, que haya como una comunicación Ajá. establecida para esas dudas, para esas quejas, para como dejar claros esos puntos y no sobrepasen como los horarios, digamos, reglamentarios. Sí, por así decirlo. Y Juan Diego, ¿qué propone? Bueno, yo sí estaría en otro extremo diferente. Y en este caso me voy a todo el extremo del apoyo del empleador, es decir, de la empresa. Aunque le da un poquito de garrote, pues acá hablando de varios temas, pienso que la medida que se debía implementar con más rigurosidad en este momento es que todos los sean implementados de manera exacta en todo el personal. Eh, para todos los que estamos dentro de la empresa no es de desconocer que estamos en pleno contacto porque estamos en el sector de la construcción, ¿cierto? Especialmente los operarios o los empleados rasos, por llamarlo de alguna manera, sin que esto suene despectivo, son los que están más expuestos, qué pena. Ellos son los que más protección industrial deberían de tener. En este caso, el CISO de la empresa debería de ser más exigente en que los protocolos de seguridad se cumplan a cabalidad. Si los empleados, me doy simplemente un ejemplo porque desconozco sobre el tema de fondo, si los empleados tienen o deben de usar 5 uniformes en el día, 5 uniformes que se deben de cambiar. Si son 2 o 3 pares de guantes cada hora, 2 o 3 pares de guantes que se les debe de suministrar. Porque es que más allá de decir que el excavador, por poner un ejemplo, está en contacto y puede estar contagiado en cualquier momento también de su familia y puede ser un foco de contaminación. Para mí la recomendación más fuerte sería simplemente el CISO debe de ponerse al frente en todo momento de lo que es los protocolos de bioseguridad y que están implementados a cabalidad desde la oficina hasta los operarios que están ejecutando obra. Bueno, Aunque lo que pues opina Juan también es un poco difícil, por así decirlo, Sí, porque obviamente Colombia no estaba preparado para esto.
como primero. Sí, Obviamente los insumos, los suministros están agotados, como obviamente estamos informados por muchas cosas, porque constantemente, por ejemplo, Lina llama a preguntar por ciertos insumos y están agotados. Eso como primero. Y el hecho de que los excavadores eh, trabajen con todos los equipos de bioseguridad puede ser difícil y riesgoso para ellos. sí. Pero Sí, claro, pero es que eso mismo es lo que estamos buscando, que no se propague más como tal el COVID-19 frente a todos. Yo sé que es complicado, especialmente porque no somos conscientes. acuciosos en acatar esto, sí, porque decimos, pues yo con una camisa todo el día estoy bien, y lo entiendo. Y es recomendable que se sigan los protocolos, aunque muchos no lo quieran seguir. Pero pues digo, tenemos que ser más rigurosos y esa rigurosidad también empieza por cada uno de nosotros. En esencia, Claro, mi riesgo del contagio no es muy alto porque yo llego a una oficina y simplemente trabajo a puerta cerrada y yo toda la asesoría la puedo dar de manera virtual o por un teléfono, pues si es el caso. Pero, por ejemplo, ejecutar obra la tenemos que hacer sí o sí en el campo y ellos van a ser los más expuestos. A lo que voy yo es, desde el punto de vista del empleador, se deben de maximizar las, las recomendaciones y que se cumplan. Y lógicamente, desde el punto de vista del empleado, que sean acatadas a toda orden y asimismo ejecutasen también con todo el protocolo de seguridad, sea algo ya más recíproco, pero que se cumpla. Bueno, sí. Pienso que es complicado y es difícil, pero no imposible. Se puede acatar. Claro, exacto. Igual se trata de salvaguardar como la integridad física de las personas que están dentro de la empresa, que si no se hace en este momento que estamos a tiempo, con los días y si llegan, por ejemplo, a contagiarse, puede acarrear, ¿cierto? Dificultades mayores. Claro, puede hasta el cierre de la empresa. claro, Exactamente, porque al resultar una persona contagiada, pues si van a preguntar con quién estuvo contacto en días anteriores, nos vamos a ver afectados todos Con todos, todos. claro, en el momento cierto, en ese momento que ingresemos. Para mí, en este momento como, pues mi planteamiento como para estrategia sería definitivamente en lo posible y en los cargos que sea posible, estabilizar más el teletrabajo. Entre menos claro, personas hayan en un lugar, entre menos personas estén en contacto, salgan de su casa, se están, la verdad, cuidando muchas, no solamente la persona que labora directamente en la oficina, sino que si esa no sale, va a cuidar a cuantas de su casa y claro, Ujú. vamos a evitar como un de Totalmente. contagio global y vamos a ayudar como que eso no nos pase a nuestro grupo cercano, tanto laboral como familiar. Entonces pienso que esa sería como una estrategia. Por ejemplo, cargos administrativos, eh, hasta algunos operativos, porque hay días en que de pronto hay cosas que se pueden planear y ejecutar desde casa y ya pues salir lo menos posible. Totalmente. sí, es cierto. Entre más aislados estemos es mucho mejor, pero yo vuelvo a lo que hace un momento decía, hay cargos o hay funciones que sí o sí son de campo y Exacto. ellos son, Por eso digo, en la medida de lo posible, claro, administrativos y hasta algunos operativos donde se haga claro, planeamiento primero Ujú. desde casa. Obviamente, por claro, ejemplo, en el caso de la empresa tenemos a los excavadores que dónde van a hacer un hueco en la casa. Obviamente no, ellos tienen que salir, pero que por lo menos esas pocas personas que salen, salen con el protocolo de seguridad intacto y que cuando tengan en su momento que ir a la oficina, pues tampoco se encuentren con 5, 6, 7 personas, que es un espacio un poco más reducido y de claro, pronto ellos van a llegar de la calle, van a llegar de tener otros contactos. O sea, eso es a lo que yo llego, a reducir al máximo la posibilidad de contagio. Y con eso, ¿cómo lo hacemos con el teletrabajo? sí, Pero teniendo en cuenta que hay estrategias, ¿cierto? Que debemos respetar horarios, pero eso debe ser como algo muy bien muy consensuado, exactamente.
cosa que se respete de parte y parte, que haya un compromiso del empleador por respetar los horarios y que haya un compromiso del empleado por ejecutarlos a cabalidad. Sí, eso es cierto, es una realidad. Bueno, yo creo que con esto pues, dejamos como muy específico y muy claro todo el tema del contrato, aclaramos dudas, compartimos puntos de vista, intercambiamos conocimiento. Yo les agradezco muchísimo por su tiempo, por ayudarme con esto y de verdad, pues muchas gracias. No, es con mucho gusto, estamos para servir siempre. Aunque estoy que me duermo, pero sí. Bueno, muchas gracias pues y les deseo una feliz noche. Bueno, Igualmente, buena igualmente, noche que para todos, descansen. ¿qué hacen? Bueno, chao. Chao. Chao.